¿Ya podemos iniciar o...? Ya estamos iniciando. ¿Sí se me escucha? Sí, amigo. A ver, permítanme tantito, chicos. Tantito. En un segundito. Adelante, chicos. Okay. Bueno, buenas tardes. Somos el equipo 3.7 y los dos temas que vamos a abarcar a continuación son de suma importancia, tanto en campo como en laboratorio. Este tipo de pruebas se hacen muy recurrentemente para observar el suelo, su composición, qué tan comprimido está, cómo se puede observar y a qué nos enfrentamos. El primer tema que sería abarcar es la prueba de penetración dinámica y la otra es la estática del cono. Bueno, somos Ingeniería Civil de 441. Esta presentación fue hecha por su servidor Alvarado Vázquez José Leonardo y Alvarado Cortés Marco Antonio. A continuación, mi compañero Marco Antonio les va a dar la introducción al tema de cómo vamos a componer las pruebas, un poquito de historia y cómo se fue construyendo, porque a lo largo que estuvimos observando ese tema, nos dimos cuenta de que hay actualizaciones hasta 2003, entonces cada cierto tiempo se va componiendo o se va actualizando dependiendo de las normas o de dónde estemos. Ok. Yo voy a empezar con lo de prueba de cono. En primer lugar, ¿para qué sirve la prueba de penetración de cono? Nos dice que este es un método de resonancia versal que se puede utilizar para determinar los materiales en un perfil de suelo y estimar sus propiedades de ingeniería. Este tipo de pruebas de penetración de cono normalmente se hacen para poder saber qué tipo de suelo es con el que estamos tratando, ya que para nosotros, como somos ingenieros, tenemos que tomar siempre en cuenta esto, ya que las construcciones que nosotros hagamos se basarán de ese tipo de pruebas, porque si nosotros hacemos una construcción que nosotros tenemos en cuenta que tenemos puede decirse que un suelo, digamos, un suelo que no tenga mucha agua, y nos toca lo contrario, que tiene mucha agua, la construcción se pueda caer. Entonces, este tipo de pruebas nos ayuda a evitar ese tipo de problemas y hacer la construcción sin ningún problema. Para este tipo de pruebas, lo que nosotros ocupamos son los penetrómetros. Este tipo de herramientas dice que es una herramienta con la cual se prueba el nivel de compactación y labrado de un suelo. El penetrómetro mide la resistencia del suelo, que da una indicación de qué tan compacta es este suelo. Bueno, este aparato lo que nos sirve es de que cuando nosotros lo ocupamos, digamos que al momento de colocarse da pequeños golpes en la tierra. Incluso anteriormente los temas que nosotros habíamos visto algo al respecto con algunos problemas que nos puso la profesora, que eran lo de golpes, que eran los golpes de qué tantos golpes se les daba al suelo. Estas son las pruebas que se realizan para ver qué tantos golpes necesita, para ver qué tan compacta es la tierra y ver hasta qué capa es resistente y hasta qué capa ya no es tan resistente, para ver cómo se pueden realizar las futuras obras y hasta qué dimensiones o qué tipo de procedimiento se tiene que hacer para que todo esté correcto. Nos dice que en el penetrómetro de cono de fricción mecánica, que esta es una reproducción con permisos del libro de Anel de Normas, este es del 2002, nos dice de que el penetrómetro normalmente cuando se ocupa tiene una longitud. Y al momento de ocuparse y nosotros estar en la obra, lo que pasa es de que cuando empieza a hacer la obra y empieza a dar los golpes a la tierra, provoca que empiece una parte que en un rato les explicaré, empiece a estirarse, ya de que al momento de estar haciendo la prueba no se tiene que mover el aparato en ningún momento, provocando de que esa parte se vaya estirando y no haya ningún problema.
Bueno, también aparte el penetrómetro de cono mecánico, también tenemos el de cono eléctrico de fricción. Este es el que últimamente se ha utilizado más, ya que el mecánico ha sido como que más, era uno de los más antiguos y era el que más utilizaban, pero ahora con lo que es la tecnología y los avances que la gente quiere que las cosas sean más concretas, que los resultados sean casi más exactos, se ocupa el cono eléctrico de fricción, ya de que ayuda a dar la información más exacta y como que ayuda a los que están haciendo las pruebas a facilitarles un poco más el trabajo y tener los resultados más acertados que el otro que habíamos visto. Ok, dice, en las partes del penetrómetro, ahorita yo les explicaré cada una de las partes que comporta el penetrómetro eléctrico, ya que, como les comentaba, es el más ocupado es el que más ocupa en la actualidad. El número 1 es la punta cónica de 10 centímetros cuadrados. Esta es es la más importante de todo el aparato, ya que es la que dará los golpes en la tierra y es la que, digamos que es la base principal donde es la que estará en contacto con la tierra y es la que realizará la prueba. Al momento de estar esta parte golpeando la tierra, será la que nos estará dando la información sobre qué tan duro es y todo ese rollo, como ya es más actual, incluso hay algunos que incluso ya dan partes de humedad, la resistencia y algunos aspectos que normalmente pues con el mecánico casi no son tan fáciles de percibir, pero con esta parte puede ser que es la más importante porque es la que nos apoya más. Las celdas de carga se supone que son las que dan la potencia, puede ser que son las que apoyan a la punta de cono, que son las que dan la potencia y son las que están en constante movimiento para que el cono se mantenga estable y sean las que le dan movimiento. El extensómetro. Anteriormente les había comentado que el penetrómetro se estiraba cuando estaba siendo ocupado, pues esta parte es la que realiza esa función. Al momento de estar siendo ocupado, esta parte tiende a extenderse para que cuando se está haciendo la práctica o el ensayo, el aparato no se tenga que mover. Y así como va haciendo, puede ser que va perforando la tierra, esa parte se va estirando para que siga en constante golpeo y no tengan que necesidad de moverlo o subirlo o bajarlo, esté en un constante movimiento y el ensayo sea constante. El manguito de fricción nos dice que es la casa de fricción del rozamiento. Podría decirse que es en la parte donde cuando va la parte anterior que les comenté, es la que mantiene que no haya ningún problema y si llegara, es la que mantiene que el aparato esté en constante movimiento y sea constante. El anillo de ajuste. Esta parte se supone que es la que nos aporta para poder, como su nombre lo dice, ajustar a como nosotros lo quieramos necesitar. Esta parte lo que nos ayuda es puede decirse como en parte a calibrar y a acomodar a cómo nosotros querramos que el penetrómetro se ocupe, ya de que ya también dependiendo de cómo nosotros se vaya a hacer la prueba, se ajustará para que no esté ni muy inclinada y tampoco no esté mal ajustada y la práctica se haga bien y no haya errores. El bug impermeable, lo que yo encontré fue de que nos habla de que normalmente este tipo de aparatos lo que tienen es que como están en constante movimiento llegan a tener algunas dificultades y lo que hace esta parte es que nos apoya para que esté en constante movimiento y como dice que es impermeable, nos ayuda de que si digamos que hay a veces ocasiones cuando se hacen las pruebas, lo que pasa es de que la tierra llega a ser muy húmeda. Y lo que hace pues, es de que lo que nos ayuda es de que como el aparato es eléctrico, no haya ningún problema y no llegue a haber un funcionamiento de la maquinaria que interrumpa Si el se proceso. puede acercar a su micrófono, Está poniendo Marco, tu lo micrófono, escuchamos un amigo. poquito lejos. Ok, es que no sé por qué escucha lejos. Ok. ¿Ya se me escucha bien? Sí. Ok, gracias. El cable. Bueno, el cable, pues como todo aparato eléctrico que últimamente nosotros tenemos, pues es el que le da la fuente de luz al aparato. Y pues esa sería la función principal de Eres, este amigo, tu micro. aparato.
¿Se me escucha? Ya. Sí, Ok. No sé por qué no escucha. El cable, pues es lo más importante como cualquier aparato que tenemos hoy en la actualidad, ¿no? Que se supone de que es el que le da la fuente de electricidad al aparato y funcione correctamente. Y la conexión de varillas se supone que son las que apoyan a toda la estructura para que se mantenga constante y no haya disturbios. Ok. Nos dice que en Grecia, en un estudio más reciente de varios suelos, Anactomopoulos 2013 expresaron que la fuerza resultante como la resistencia por fricción sobre la resistencia de cono. Y nos decía de que dependiendo de qué tipo de cono vayamos a ocupar, ya sea el eléctrico o el mecánico, cambiará la fórmula que nosotros ocuparemos. Digamos, si nosotros ocupáramos el cono eléctrico, ocuparíamos donde dice que la fuerza resultante en porcentaje es igual a 1.45 menos 1.36 logaritmo de D50, y si ocupáramos el cono mecánico sería 0.7811 menos 1.611 logaritmo de D50, donde nos dice que D50 es el tamaño a través del cual el 50% del suelo pasaría. Para poder puede decirse que para poder ya tener los resultados de la resistencia por fricción y la resistencia para poder tener más acertados los resultados que nosotros queremos y tener la información deseada. También nos dice que el D50 son basados en las ecuaciones desarrolladas y fue donde se desarrolló un rango de 0.001 milímetros a aproximadamente 10 milímetros. Correlación entre densidad relativa dr y la resistencia de punto de cono para arena. Nos dice que Lancelot y Jameson en 1985 mostraron que la densidad relativa de la arena normalmente consolidada con dr y qc pueden ser correlacionadas de acuerdo con la fórmula. La fórmula que normalmente se ocupaba antes de que ellos hicieran una variante era de que dr en porcentaje era igual al punto A más el punto B logaritmo de 10 multiplicado por la resistencia por punta de cono sobre la raíz de esfuerzo efectivo vertical. Esta era la fórmula que anteriormente se ocupaba, pero ellos la reescribieron y dejaron que la dr en porcentaje era igual a 68 multiplicado por el logaritmo multiplicado por la resistencia del punto de cono sobre la raíz de la presión atmosférica multiplicado por el esfuerzo efectivo vertical, y a todo eso menos 1. Esta fue la fórmula que ellos diseñaron, ya que ellos pensaban de que esta sería mucho más efectiva y daría mejores resultados a la que anteriormente estaba. Bueno, estas son las pruebas de penetración con medición de fricción. Estas gráficas que estamos mostrando son algunas pruebas que se hicieron. Puede decirse de que investigamos y nos decían de que dependiendo la superficie del suelo que nosotros estuviéramos viendo, nos decía de que dependiendo de los golpes que se dieran, iba siendo marcado por esas, puede decir que marcas, donde había menos, eran donde se supone de que no se tenían que dar tantos golpes, ya que el suelo no era tan comprimido, y donde se hacía más grande, puede decirse de que era donde tendría que llevar mayores golpes, ya de que el suelo estaba más compacto de lo que se pensaba. Y esas fueron algunas pruebas que se fueron haciendo. Entonces, después dice que en 1990, Kimbawi y Maini propusieron la siguiente relación para correlacionar dr y qc. Aquí fue cuando otras personas decidieron volver a cambiar la fórmula anterior, ya que ellos pensaban de que podría hacerse mucho más efectiva la fórmula que ellos habían diseñado y hacerla más precisa. Y fue donde ellos la rediseñaron y dejaron que dr era igual a la raíz de 1 sobre 305 multiplicado por el factor de compresibilidad
multiplicado por la relación de sobreconsolidación, y todo eso multiplicado por la resistencia del punto decano sobre la presión atmosférica, todo eso dividido entre la presión atmosférica, entre la presión, era la esfuerzo efectivo vertical sobre la presión atmosférica, y todo esto potenciado al 0.5. Ellos dijeron de que esta fórmula sería mucho más efectiva que la anterior, ya de que podría ser mucho más exacta, ya que están tomando algunos valores que ellos consideraban que eran también relevantes y que podrían ser más efectivos para sacar este valor. Y nos dice que los valores recomendados de QC son los siguientes. Después de haber hecho todas las pruebas y haber hecho varias pruebas, las personas concluyeron en puede decirse que en una norma, que la arena altamente comprensible era de 0.91, la arena compresible moderadamente era 1.0 y la arena con compresible 1.09, ya que dependiendo de los golpes que se dieran, variaría dependiendo del valor, y estos fueron los valores que se quedaron después de haber hecho tantas pruebas y fueron los que se designaron. Bueno, yo les voy a explicar un poquito lo que es la correlación entre QC y el ángulo de fricción determinado para arena. Yo creo que es uno de los temas muy importantes a abarcar, porque a lo largo de lo que hemos investigado nosotros, nos hemos dado cuenta de que va a variar mucho dependiendo del ángulo del cono. Normalmente se utilizan de 25, 30, 45 y 60. Normalmente es más utilizado el de 60, dependiendo del instrumento, y ya como lo había mencionado mi compañero anteriormente, si era mecánico o eléctrico. Ok, para esto está basado en resultados experimentales de Robertson Campela en 1983. La siguiente fórmula que estamos viendo adelante maneja un ángulo que es igual a la tangente menos 1 multiplicado por 0.1 más 0.38 logaritmo de QC sobre el esfuerzo vertical efectivo. Con base en las pruebas de penetración de cono del suelo del laguna de Venecia, donde se hizo la primera prueba, y estamos viendo otra relación que es en 2002. Si nos ponemos a detallar, no tiene mucho que se hizo esa prueba. No, bueno, no mucho, pero tampoco. Propusieron algo similar. La primera de arribita la podemos ver como la primera fórmula que fue diseñada y estructurada. En la siguiente ya se tomó como algo un poquito más efectivo y más preciso, que va a ser igual, que el ángulo va a ser a la tangente menos 1 de 0.38 más 0.27 por el logaritmo de QC sobre el esfuerzo efectivo vertical. A lo que nos da a arrojar es que la primera fórmula fue la que se propuso, la que fue previamente diseñada. Luego de un tiempo se propuso la que está bajito porque era un poquito más precisa. Con esta fórmula podemos identificar el tipo de ángulo. A la hora que entra el penetrómetro o el esfuerzo dinámico, también tenemos que calcular el ángulo, porque esto va a variar dependiendo del esfuerzo. También podemos arrojar las correlaciones entre QC y N60 en arenas, apoyándonos en una extensa base de datos donde se hizo esta prueba en 337 puntos, donde D50 en milímetros y alto de 8 milímetros, Human y Maine en 1990 propusieron que la siguiente fórmula está propuesta para eso, donde QC sobre presión atmosférica sobre N60 se arroja un valor de 5.44. Aquí lo que nos gustaría detallar un poquito sería que QC y PA siempre van a llevar las mismas unidades, lo que nos hace un poquito más fácil a la hora de eliminar esas unidades. En 2003 también se proporcionó una relación similar con relación a N60 y D50, o más bien ya la fórmula nuevamente estructurada y rediseñada para una efectividad mejor. A lo que nos damos a entender es que prácticamente es la misma fórmula, pero obviamente cambian los valores. Como lo habíamos visto antes,
Aquí era de 5.44 y aquí es de 7.64, un poquito más precisa. Igual, QC sobre PA se va a dividir entre N60. ¿Qué es lo que pasa? Igualmente, para esto, las mismas unidades se van a eliminar y D50 está en milímetros. Este D50, como lo podemos leer en la fórmula, va a ser igual a 7.64 por D50 elevado a 0.26. Bueno, las correlaciones en los tipos de suelo va a ser un factor que también tenemos que observar a lo largo de las pruebas. Robertson y Campbell en 1983 proporcionaron las relaciones entre QC y relación de fricción para identificar diferentes tipos de suelo. Lo que podemos ver en la imagen que estamos mostrando adelante es una tablita donde podemos emparejar qué tipo de suelo nosotros estamos enfrentando. Abajito es la tasa de fricción, ya la habíamos mencionado antes. Anteriormente se manejaba como porcentaje, como ya lo ha dicho mi compañero. Y del otro lado estamos viendo la resistencia de la punta del cono. A la hora de hacer este tipo de cálculos, podemos identificar que la tasa de fricción la podemos sacar en porcentaje y dependiendo de lo que nos arroje, lo podemos medir en la tabla. Y con la resistencia de cono también podemos hacer un emparejamiento en el cual podemos detallar, ya que sea arena, donde la estamos viendo, arena limosa, limos arenosos y limos arcillosos y arcillas limosas. Y ya hasta la última profundidad donde no, bueno, de las investigaciones que estuvimos detallando, es muy poco probable, pero sí hay arcillas y turbas. Ok, las correlaciones de resistencia cortante no drenada y depresión, preconciliación y relación entre sobreconciliación o ya llamado OCR, como lo había comentado mi compañero anteriormente, para arcillas. Estas correlaciones de resistencia se diseñaron con una fórmula igual, donde QC menos el esfuerzo vertical total, que ya es, si nos damos cuenta, anteriormente teníamos el mismo símbolo, pero con una prima, que será el esfuerzo vertical efectivo, y aquí ya lo estamos viendo como un esfuerzo vertical total, y dividido sobre NK, que era la capacidad de carga. Perdón. El factor de capacidad de carga NK puede variar entre 11 o 19 de arcillas. Normalmente se considera y puede acercarse hasta los 25 de arcilla, sobreconciliada de acuerdo con Maney y Kember en 1988. Ok, lo que nos gustaría aquí observar es que, y detallar también, porque es muy importante, es observar que al momento de nosotros trabajar tanto con un penetrómetro eléctrico o uno mecánico, nos van a arrojar diferentes valores. Entonces eso también hay que tomarlo mucho en cuenta, porque es muy diferente trabajar tanto con un mecánico como un eléctrico, cambian mucho los valores. Eso yo creo que lo debemos de tomar en cuenta, como por ejemplo el valor de NK para eléctricos es de 15 y para mecánicos es de 20. Normalmente como va avanzando nos van arrojando un poquito de datos más precisos con los avances de la tecnología. En Grecia en 2003 determinaron que estos valores se volvieron a reconvertir para una efectividad más precisa, donde ahora NK para eléctricos antes valía 15 y ahora lo podemos ver que vale 17.2, que es un cambio un poquito, pues sí, más detallado y preciso. Igual para mecánicos, antes lo teníamos en 20 y se redujo hasta 18.9. Estas pruebas también se mostraron que CEU lo hacemos con una relación, una división entre FC sobre 1.26. ¿Y qué pasa con el eléctrico? Nos ahorramos esa división y ya directamente se pasa. Es por eso que la versatilidad del cono mecánico y eléctricos cambia. Aquí ya podemos ver que el cono eléctrico ya ni siquiera tenemos que hacer una función, sino que te lo arroja directamente. Maine y Kember en 1988 proporcionaron que la correlación de presión, preconciliación y la relación de sobreconciliación OCR también se puede medir.
las fórmulas que tenemos aquí adelantito las podemos detallar como igual. El esfuerzo vertical total y QC siempre van a tener las mismas unidades. Es lo que queríamos detallar. El esfuerzo efectivo vertical va a ser igual a 0.243 multiplicado por QC y elevado a 0.96. O ya también OCR, que ya lo había mencionado mi compañero anteriormente, va a ser igual a 0.37, donde se va a hacer una multiplicación de QC, donde entra esfuerzo total sobre el esfuerzo efectivo. Todo eso se va a elevar a la 1.01. Es para que tengamos esos datos un poquito también ya más detallados. Ok, yo creo que pruebas de penetración dinámica sería uno de los que más se usan normalmente. Tanto, ahorita de todos modos les voy a decir las ventajas y desventajas de cada uno y cómo se utilizan. Ok, para una prueba de este tipo hay que arrojar diferentes datos y también hay diferentes instrumentos, los cuales van a depender de nuestro suelo a simple vista. Ok, el resultado del número de golpes es necesario al penetrar un dispositivo de cono en el suelo o roca por un llamado intervalo de profundidad de penetración. ¿Qué es lo que nos da? Este instrumento, básicamente, ahorita de todos modos se los voy a enseñar en un video y se los voy a comentar cómo se trabaja, porque no es lo mismo que yo se lo comente a que lo vean en un video y sea un poquito más fácil de entender. Es un instrumento como una tipo varilla, la cual se introduce y en la parte inferior tiene un cono. Este cono va a variar ya dependiendo de los ángulos, como se los había dicho anteriormente. Va a variar del ángulo y el esfuerzo que tenga. Normalmente se utilizan para enterrarlos y al momento de dar cierto tipo de golpes se va a determinar cuánto ha bajado o cuánto no ha bajado. Para esto tenemos diferentes tipos de pruebas o sondeos dinámicos. Está el DLP, que es sondeo dinámico ligero, el DPM, sondeo dinámico medio, el DPH, sondeo dinámico pesado, y en DPH tenemos dos siglas, tanto la A como la B. Sondeo dinámico muy pesado. Esto ahorita un poquito más adelante se los voy a tratar de explicar de por qué se utiliza y por qué son los diferentes factores, pesos, distancias, etc. Ok, yo sé que es mucho texto, pero si pueden tomarle una captura aquí, sí les ayudaría mucho porque van a determinar de cuánto pesa cada uno y cuál es la distancia de golpeo. También lo que me di cuenta en diferentes tipos de pruebas es que va a variar dependiendo de dónde estemos. Por ejemplo, yo vi que aquí en México también se utiliza la de 8 kilos y la de 4 kilos, que es la de 0.5 sobre... bueno, si tomamos la de 8 kilos, es la mitad de 4 kilos. Aquí ya es un poquito más generalizado a toda Latinoamérica. Normalmente para DLP son un poquito más livianos. Lo que podemos ver aquí son 10 kilogramos a una caída de 50 centímetros. Este es un peso de 10 kilogramos que va a caer a 50 centímetros. Para DPM son un poquito medianos, con masa de 30 kilos. Ya su masa es un poquito más pesada y con eso hace un esfuerzo un poquito mayor. La caída es igual, 50 centímetros, no cambia mucho. DPH, esta sí ya cambia un poquito porque de pasar de 10 kilos a 50 kilos va a depender mucho del tipo de suelo que nosotros tengamos. Me había quedado en DPM, que DPM son masas de 30 kilos, igual a la misma distancia, no cambia, y se utilizan dependiendo de terrenos duros o firmes. DPH son los más pesados, ya 50 kilos, llevar 50 kilos ya es algo un poquito con más esfuerzo, pero con un propósito, que son suelos un poquito más duros. DPCH son súper pesados. Como lo habíamos visto antes, teníamos dos siglas, tanto la A como la B. Estos igual son de 63.5 kilogramos
¿Cuál es su diferencia? Que en A tenemos una distancia de 50 centímetros y en B tenemos una caída de igual de 75 centímetros. Entonces, si lo que podemos observar aquí en la sigla B es que ya tiene, de 1 metro serían 3/4. Entonces ya es un poquito más de distancia, que es un poquito más de esfuerzo. Ok, desventajas. Los ensayos de CPTU representan numerosas ventajas respecto a las investigaciones. Permite distinguir entre penetración no drenada o parcialmente drenada. Aquí, literal, nos da a entender que las ventajas de utilizar estos ensayos es que podemos observar a qué nos enfrentamos, a qué tipo de drenada tiene, qué tan eficiente es, entre otras cositas. Detección de capas delgadas de prevención o mayor a la del sondeo tradicional. ¿Qué es lo que pasa? En el sondeo tradicional hay ciertas capas que no se pueden determinar. Sin en cambio, en el otro ensayo sí se pueden determinar. En otra, aquí se me pasó, aquí son dos, perdón. Permite la estimación de compactibilidad y con profundidad. Esto es lo que nos da a entender también, es que nos da la estimación de cuánto nos podemos adentrar en la profundidad del suelo. También podemos sacar una clasificación inmediata del suelo. Esto podemos determinar como... Esto se puede encajar con la tablita que les enseñé anteriormente, de qué tipo de suelo nos podemos enfrentar y qué tipo de suelo penetramos o en el que podemos trabajar. También en la siguiente permite la estimación de parámetros resistentes y evaluar parámetros técnicos. Podemos sacar un análisis el cual nos dé valores y estos valores nos dé cierto tipo de determinación en zonas. Podemos estimar zonas. La siguiente es posible una instalación de piezómetro, también eso es un poquito importante. La siguiente es, existen una serie de experiencias de traques y relaves. A veces se llega a trabar, o dependiendo del suelo, no podemos distinguir mucho eso. Una desventaja. Resultados dependen de varios factores y cofactores de corrección. Tenemos que corregir mucho esos valores y a veces no es tan preciso como quisiéramos. Por eso tenemos que hacer varias correcciones a la hora de hacer nuestra prueba de campo. La siguiente es entregar parámetros de resistencia discontinuos. Si no le damos una continuidad a nuestro trabajo, nos puede arrojar valores que son muy diferentes a los demás. Y la siguiente es lento y costoso. La verdad, yo siento que fue una de las desventajas más grandes porque sabemos que si perdemos tiempo y dinero, nos va a ir muy mal. Prácticamente si nosotros ahorramos dinero y tiempo, nos va a ir de lujo. Y yo creo que en todo tipo de aspectos de nuestro trabajo. Ok, el ensayo de penetración dinámica también tiene sus desventajas y sus ventajas. Las ventajas permite obtener un estado de compactabilidad y profundidad, que lo que podemos resumir en este apartado es que se obtiene un estado en el cual podemos determinar qué tan comprimido está el suelo y qué tanta profundidad podemos adentrarnos durante él. La siguiente permite el control de compactación hasta en 8 metros. Esta yo creo que sería una de las grandes ventajas porque podemos determinar qué tipo de suelo nos está arrojando hasta 8 metros de profundidad. La siguiente, los resultados dependen de menos factores externos. Aquí podemos determinar que los factores, cofactores que nosotros estemos haciendo a la hora de nuestro ensayo van a depender mucho de, por ejemplo, puede ser la lluvia, puede ser el mismo trabajador, de los instrumentos, varía mucho eso. Entonces eso nos puede arrojar datos diferentes. La siguiente es, permite estimación de parámetros resistentes. Por ejemplo, si nosotros nos vamos adentrando poco a poco, en el siguiente video yo les voy a detallar una parte donde dice que si a la hora de hacer esta prueba dinámica se queda estancado o no entra mucho, es porque nos encontramos con algo que puede ser una roca o cositas así que ya no nos deja
hacer una penetración en el suelo tan profunda como la que teníamos. La siguiente requiere menos tiempo de ejecución, que ya lo había mencionado antes, el tiempo es dinero, y la última, menores costos, es mucho más barata. Yo nada más le encontramos una cierta desventaja. La desventaja fue que la interpretación de resultados, como ya lo habíamos manejado antes, va a depender mucho tanto del que dirige o el que está haciendo la prueba, de nuestro equipo o instrumentos, y de los factores que sean lluvia, resequedad, alguna roca que se nos queda estancada, etc. Nosotros también les vamos a arrojar unas técnicas en nuestro, las cuales yo creo que si algún día llegan a tomar una ejecución en campo, durante el avance de sondeo o excavación se recomienda mantener una continuación continua. ¿A qué me refiero con esto? Es que debemos de darle un seguimiento y no dejarlo a medias, para que tanto nuestros datos sean precisos, tanto nuestros datos sean un poquito más rápidos y entendamos lo que estamos haciendo. La siguiente es la extracción que se utiliza un rompedor de vacíos con el fin de disminuir la succión de partes inferiores. Al momento de hacer esto, nosotros tenemos que limpiar nuestra área de trabajo, porque al momento de que nosotros estamos penetrando en la tierra, van saliendo residuos, y es mejor quitar esos residuos para evitar que este tenga un poquito más de tropiezos, o que sea más duro, o que nos dé resultados que sean un poquito menos exactos. Ok, también para el manejo de tenemos tres datos que tal vez les puedan ayudar. Durante el transporte se debe evitar golpes y los cambios de temperatura. Esto nos da a entender que cuando estamos transportando, tenemos dos tipos de prueba. Una es la que se hace en campo y otra es la que se hace en el laboratorio, un poquito más precisa. A continuación, también le vamos a enseñar un video, pero explicado por nosotros, para que entiendan por qué tanto se hace en laboratorio como en campo. Durante el transporte se debe evitar golpes y los cambios de temperatura. Al momento de llevar este tipo de golpes a nuestras pruebas, podemos hacerlo un poquito más comprimida y no nos va a arrojar los resultados que nosotros queremos de la compresión de la tierra que llevamos o las pruebas. El cambio de temperatura también afecta en un cofactor, el cual nosotros vamos a llevar a cabo. Puede ser temperatura, que se evapore el agua que tienen producida nuestras pruebas. La siguiente es el almacenamiento. Hay que cuidar que no presente migración de agua debido a un tiempo. Como ya les había mencionado anteriormente, puede ser que llevemos unas pruebas, las cuales tienen un porcentaje de agua, como ya lo hemos manejado anteriormente, y ese porcentaje de agua se puede resecar y no nos va a arrojar los resultados que nosotros queremos para nuestra prueba. Y el tercer punto es, para un tallado se debe minimizar el esfuerzo adicional. Normalmente cuando lo llevamos al laboratorio, se hacen un cierto tipo de tallados, los cuales se tienen que hacer con mucha delicadeza. Ahorita mi compañero Marco Antonio les va a decir cómo en un video. Y bueno, a continuación les vamos a enseñar un video, pero sí me gustaría que nosotros lo explicáramos para que entiendan un poquito más. Nada más den unos minutos y ya se los pongo. Si gustas empezar, Toño.
Ok. Es cuando- Ya, amigo. Bueno, en la prueba que se hizo en laboratorio aquí, que investigamos, dice que se ocupará un cucharón de laboratorio, una placa base de 6 pulgadas de diámetro, una balanza electrónica, una maceta o camba de libra y media, unos cinceles de punta plana y llana, el cucharón de ISO, un flexómetro, una brocha, un cono de arena con cilindro contenedor, una espátula, bolsas y de protección tenemos un casco, unas gafas y algunos guantes, que serían los que se ocuparán para la prueba que será. Nos dice que el procedimiento previo al ensayo, lo que nosotros tenemos que hacer primero, es primero con arena calibrada, una arena calibrada pasada de la malla 30 y retenida en la malla 10, la tenemos que vaciar en el cono con el cilindro contenedor, para que posteriormente la pesamos para ver qué tanto pesa para empezar la prueba. Ahora sí que para tenerlo todo listo para la prueba. De ahí lo que tenemos que hacer es saber cuánta cantidad de esa arena retiene el cono. Así que se vacía en la placa, se voltea para poder verificar cuánta cantidad contiene ese cono para que cuando se haga la prueba se quite esa parte para que no haya problemas cuando se hagan los cálculos. Es cuando se vacíe toda la arena hasta la parte donde está el cono, se cerrará, esto así que se cerrará de nuevo y se volverá a pesar para ver qué tanta cantidad de la arena calibrada contiene el cono para que no haya ningún problema de pesos. Ya en el procedimiento del ensayo, lo primero que se tiene que hacer es tener la base de la placa, ¿no? Vamos a tener que ocupar una parte del suelo que se piensa estudiar y la placa se tiene que colocar de tal modo que no haya ningún vacío en la parte de la arena. Tiene que estar así que la arena totalmente sin ningún problema y así que tiene que estar totalmente plana y la placa tiene que coincidir a tal punto de que ninguna de las orillas y tampoco en la superficie de la placa abajo, ¿cómo se llama?, tenga algún espacio. Después de ahí lo que se hará es agarrar el mazo y un cincel que va a ser el cincel de punta ayuda. Lo que se va a hacer picar ahora sí que el material, o sea, la muestra que tenemos de arena. Y lo que se hará será pasarlo a una bolsa. Así que se esté sacando esa muestra, se tiene que pasar de inmediatamente a una bolsa para que digamos que todas las propiedades que tiene, ya sea húmeda, sea seca y todo eso, se mantenga en ese mismo estado y no haya variaciones. Se pasa a una bolsa y se sigue picando. Y el material se va a ir quitando con la cuchara de ISO. De ahí vamos a seguir picando con el cincel hasta también darle la forma que tiene la placa. Si se dan cuenta de esa parte circular, tiene que hacerse esa placa circular por todo el alrededor como si fuera un cilindro completo, hasta la parte de abajo. La altura que se tiene que llegar cuando se hace este procedimiento tienen que ser 15 centímetros. Como ahí están mostrando, si se dan cuenta, tiene todo el alrededor ya cubierto con el cincel y se mide que tenga efectivamente 15 centímetros. Y digamos que ya llegando a esos 15 centímetros, ya no se retira más. De ahí se pesa el material extraído para saber ahora sí que cuánto fue lo que sacamos de esa arena. Después, con la arena calibrada que ya teníamos ya previamente pesada, lo que haremos será vaciarla en el agujero que acabamos de hacer para ver qué tanta cantidad de arena calibrada tiene a contener en metros cuadrados ese espacio que retiramos, ya de que no es lo mismo una arena como digamos este piso. Lo que tenía la prueba es de que estaba compacta, si se dan cuenta, por eso la quitaron con el mazo.
Y lo que ellos están haciendo es que retiraron esa parte que estaba comprimida y están ahorita poniendo una que no está para nada alterada, está calibrada, haciendo de ver qué tanta cantidad puede contener con ese tipo de arena. Y es lo que ahorita están haciendo, vaciar a tal punto de, dejar, ahora sí que todo el agujero se llene. De ahí se tiene que volver a cerrar y lo que van a hacer va a ser retirarlo. Van a retirar el cilindro con la arena y lo que van a hacer es, como hace rato hicieron, van a eliminar qué tanto porcentaje se quitó de la arena, más aparte cuánto quita el cono, porque se dan cuenta que al principio se hizo la prueba de cuánta cantidad contenía de arena el cono. Ahí se retirará ese exceso y ya en los cálculos y nada más se tendrá en cuenta qué tanta cantidad de arena se quedó en el agujero. Ya de ahí se pesa para ver qué tanta cantidad se obtuvo ahora sí que se quedó del recipiente y ya se empiezan a hacer los cálculos de qué tanta cantidad se obtiene ahí. Ya después de haber hecho todas esas pruebas, lo que se hace es tomar de nuevo la cuchara de ISO y volver a juntar toda la arena que se ocupó calibrada para posteriores pruebas, ya que solamente se ocupó para ver qué tanto porcentaje ocupaba ahora sí que la muestra de arena, la muestra de suelo que llevaron, hasta dejarla totalmente limpia sin ningún rastro de la arena calibrada. De aquí viene otro paso más, que vendrían los procedimientos complementarios. Se toma la muestra del material el material que sacamos y se pasará por una malla de 3/4 para poder después obtener su contenido de humedad y su peso en seco, ya que después se harán pruebas con ella para ver ahora sí que qué tanta humedad y qué tanto tipo ya digamos el tipo, y ya se hacen todas las pruebas que nosotros anteriormente hicimos, que fue con la prueba Jacqueline, que serían todas las pruebas que hicimos de qué tanta humedad y todas las tablas. Ahí ya con todas ya esas pruebas de qué tanto, ya sí con el material ya listo de el porcentaje que obtenemos, ya se empiezan a hacer las pruebas. Ahí por último, se pesa qué tanto fue la cantidad que se retiró de material de la parte de la parte del piso, qué tanta cantidad se sacó en peso y de ahí se deja guardado para las pruebas posteriores de suelo que se harán para dar los resultados de qué tipo de suelo es para las futuras construcciones que se harán en ese lugar. Esta prueba fue hecha por algunos alumnos del curso de mecánica de suelos que encontramos en un video que pues, era así que para sus respectivas personas que hicieron la prueba. Bueno, a continuación yo les voy a mostrar un sondeo de un cono dinámico, cómo se muestra, y también les voy a dar unas tablitas, las cuales van a sacar unos porcentajes, etc. Ok, para esto nosotros tenemos un cono dinámico, el cual lo que podemos observar de ese cono dinámico, que ya lo había mencionado, se hace una caída. Ok, aquí estamos observando cómo dejan caer el cono. Este es el dispositivo. Este dispositivo normalmente se utiliza, tenemos diferentes tipos de cono, como ya lo he mencionado anteriormente. Se mide a la hora de caer, y estos son los tipos estas son las partes del cono dinámico. La manija, está la manija,
el tope superior. La manija únicamente se utiliza para sostenerla y darle firmeza, la cual ya podemos observar con un poquito de detallamiento que arribita está el tope superior donde llega la punta. Podemos observar que luego seguidamente tiene una distancia de 575 milímetros o 22,6 pies. También tenemos el martillo. El estándar pesa 8 kilogramos con 17,6 libras en su conversión. Y opcionalmente también tenemos la mitad de ello, que es la de 4,6, que equivale a 10,1 libras. Este martillo, normalmente el de 4 libras, se utiliza cuando los suelos son muy blandos y su penetración es muy fácil. No se necesita mucho esfuerzo. Igual, normalmente el estándar siempre va a ser de 8 kilogramos. Y la varilla de 16 milímetros o de 5 octavos de pulgada. Tiene una distancia de 1 metro. Y podemos observar que tiene un cono. Ese cono va a depender mucho del ángulo, como ya lo había mencionado anteriormente. Va a depender de si es de 20, de 25, de 30, de 45, de 60. Normalmente se utiliza el de 60. Las normas, pues ya las podemos observar dependiendo del país en el que estemos. Y bueno, se pregunta para qué sirve este tipo de ensayo. Podemos observar que lo dejan caer. Y a cada cierto número de golpes debemos observar qué distancia se introdujo a tanto la distancia que se introdujo y el número de golpeo. Los números de golpe se calculan dependiendo de la profundidad que nosotros queramos obtener. Ya también, si no llega a bajar mucho este instrumento, como lo había mencionado anteriormente, es porque se presenta que se encontró con una roca, con alguna cosa que no lo deja entrar, y la profundidad no es la misma. Si pasa esto, normalmente nosotros tenemos que ir a buscar un nuevo tipo de zona para hacer esta prueba, ya que no va a ser el mismo resultado que tengamos una roca a que tengamos un suelo directo, que no tenga rocas o algunas cosas que la atoren. También es muy importante que utilicemos elementos de protección, porque me di cuenta que es muy común que las personas se lleguen a machucar con este tipo de golpes y ha habido muchos accidentes por eso. Por eso es muy importante utilizar protección. Bueno, a continuación vamos a dar una tablita donde vamos a escribir. Bueno, si quieren ahorita se las paso. Es una tabla con un formato de registro de PDS, el proyecto, la fecha, también tenemos la localización, punto de referencia o punto de kilómetro, el personal, clasificación de material, dependiendo de qué se utilice, el peso del martillo, como ya lo había mencionado anteriormente, va a depender mucho, pero ya es dependiendo del suelo. Ok, aquí tenemos 9 datos que debemos de dar. Bueno, ahorita va a dar unos datos, bueno, por ejemplo, que puede dar y cómo los podemos sacar. Aquí hay un ejemplo. Aquí tenemos el número de golpes, la penetración acumulada. Por ejemplo, si damos 5 golpes, se introduce 25 centímetros. Si damos 25 centímetros, le volvemos a dar otros 5 golpes y van 55 milímetros. ¿Qué pasa? Le damos otros 15 golpes y van 125. Posteriormente, dependiendo del número de golpes, estos datos son acumulados, si se dan cuenta. La penetración entre lecturas, lo que podemos dar a entender es que
es la penetración del número de golpes, pero sin acumulación. Por ejemplo, en el primero entró 25. En el siguiente entró 5 golpes, pero entró 30. En el otro le dimos 15 golpes, pero entró 70. Los de la segunda hilera ya son acumulados. Sin embargo, los de la tercera son los que se están dando cada lectura o cada cierto número de golpes. La penetración de golpes en milímetros prácticamente es el número de penetración de lectura acumulada entre el número de golpes, y se va a dar en 5. ¿Por qué? Por cada golpe que dé va a entrar 5 milímetros, dependiendo de las lecturas que tengamos. También tenemos el factor de martillo, siempre va a ser 1. ¿Por qué? Porque siempre vamos a utilizar el de 8 kilogramos. Sin embargo, si en cierto punto llegamos a utilizar el de 4 kilogramos, pues nada más le cambiamos a 0.5 o un medio. Y finalmente, el CBR con una correlación. Por ejemplo, tenemos las de los autores que les habíamos mencionado anteriormente. También tenemos la del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. Bueno, también tenemos la de Colombia de 1992, porque es el autor del video y cómo se recorrelaciona. Pero también está la de México. Y de estas relaciones nosotros vamos a dar diferentes resultados dependiendo de qué correlación utilicemos. Y bueno, esto sería todo de mi parte, de Marco Antonio. Ojalá les haya servido de mucho. Si aprendieron algo ya es una ganancia para nosotros. Y yo creo que sería todo. Ok, muchas gracias, chicos.